Y hoy en el sentido de la vida vamos a hablar de las fuerzas G. Y para ello tenemos, como siempre, a Cristina Barroso, portavoz del modelo sueco de seguridad vial infantil y la persona que mejor nos explica todo lo que es relacionado con la seguridad vial infantil. Las fuerzas G nos suena a eso como a la Fórmula 1, algo raro, pero todas las personas, tanto niños como adultos, estamos expuestos a ellas cada vez que nos subimos en un coche. Así que, Cristina, todo tuyo el tema. Fuerzas G. Fuerzas G. ¿Qué es la fuerza G? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Bueno, pues es la fuerza que experimenta nuestro cuerpo cuando es sometido a una aceleración, ¿vale? Y es importante medirla porque nos va a permitir calcular los límites de resistencia a esa fuerza. Por la tercera ley de Newton, las fuerzas se suceden en pares iguales y opuestos, de manera que cuando algo ejerce una fuerza sobre mi cuerpo, este se va a resistir, salvo que no pueda. Por eso es importante calcular las fuerzas G, porque eso nos va a permitir hacer dos cosas. O bien diseñar sistemas que absorben parte de esa fuerza y descargan nuestro cuerpo, o bien podemos entrenar nuestro cuerpo para aumentar esa resistencia. O podemos hacer lo que hacen los pilotos de Fórmula 1, que es las dos cosas. Entonces, ¿en qué momento nuestro cuerpo se expone a la acción de la fuerza G o de las fuerzas G? Pues en el momento en el que aceleramos, frenamos o cambiamos de dirección bruscamente. Entonces, la fuerza, y esto es un pelín físico, pero es importante ser rigurosos. Aunque simplifiquemos, hay que ser rigurosos. La fuerza es una masa multiplicada por una aceleración, que en sentido vertical va a ser siempre la gravedad y que en el resto de sentidos se toma como mismo valor los 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿vale? Pero para entender esto, Sí. lo que hacemos es transformarlo en peso. Y por tanto, Diana, ¿qué es un G? Un G es el número que te indica la báscula cuando te subes. Horror. Casi, a veces. 2 Gs es el doble de ese valor. 3 Gs es el triple de ese valor. Y así sucesivamente. Entonces, en una carrera, un piloto de Fórmula 1 está constantemente acelerando, frenando y cambiando de dirección y por tanto puede experimentar en diversos momentos entre 1 y 6 Gs de aceleración. Cada vez que esto sucede, es como si él se convirtiese en un elefante y por tanto todos sus músculos, sus huesos y sus órganos internos tienen que hacer una fuerza de elefante para funcionar. Yéndonos a un ejemplo un poquito más práctico, por ejemplo, a una frenada de 5 Gs, que es algo que experimenta un piloto de Fórmula 1 en una carrera, pero que no es exactamente lo que experimentamos nosotros. Pongamos que la cabeza más el peso del casco se multiplica por 5, pero la cabeza no está hueca, en la cabeza hay cosas, ¿verdad? Los ojos aumentan su peso por 5 y por tanto les cuesta 5 veces más fijar la vista. De hecho, hay momentos en una frenada en el que un piloto puede perder por completo la visión. El cerebro le cuesta 5 veces más funcionar como lo hace en condiciones normales. ¿Eso en qué puede afectar al piloto? En la toma de decisiones, en los actos reflejos. Y a nivel musculoesquelético, a nivel muscular, más allá de los brazos, la parte del cuerpo que más sufre, porque los brazos están en tensión, pero todo el resto del cuerpo está sujeto al coche, la parte del cuerpo que más sufre es el cuello. Y por eso lo entrenan a diario con máquinas especiales. De hecho, uno ve a Fernando Alonso y no sabe muy bien dónde termina la cabeza y dónde empieza el cuello. Es más, hay vídeos de él partiendo nueces con el cuello. Tiene una fuerza brutal, pero es que esa fuerza es tan brutal como necesaria, porque si no fuera así, entonces toda la carga de esa aceleración, de ese frenazo, recaería sobre la vértebra y se rompería. Pues en este tema de debates con respecto a las sillitas es muy frecuente escuchar que la seguridad es opinable, que unos opinamos que las sillas a contramarcha son mejores, otros que las sillas a favor son mejores, pero que como todas son homologadas, al final todas son buenas y cada uno que haga lo que le dé la gana. Bueno, pues no, la seguridad no es opinable, la seguridad es perfectamente medible y eso es justo lo que yo voy a tratar de hacer ahora. Una operación meramente matemática. Voy a colocar a un piloto en una frenada de 5 Gs y lo voy a comparar con un niño de 3 años en esas mismas circunstancias. Operando matemáticamente vemos un peso de 65 kilos, que es aproximadamente lo que tiene el piloto, el peso de la cabeza más el casco aproximadamente 7,5. En una frenada de 5 Gs la fuerza sobre el cuello es cercana a los 40 Gs, 37,5. Representa el 57% del peso de su cuerpo. En un niño pequeño de 15 kilos la cabeza ya pesa de salida 3 kilos y por tanto en esas mismas circunstancias
su peso es de 15 kilos sobre el cuello, es decir, el 100% del peso que tiene sobre el cuerpo. Y uno frente a otro marca una sensible diferencia. Ya no es solo el entrenamiento físico que tiene el piloto, es que está asistido por un sistema que se llama HANS, Head and Neck Support. Es un sistema que evita la flexión de la cabeza, la retiene, absorbe parte de la energía y desvía el resto a la zona de los hombros. ¿Te suena esto? Retención, absorción y desviación de energía. Esto es biomecánica. En un estudio que se realizó hace aproximadamente entre 8 y 10 años, se determinó que la capacidad que tiene el HANS de reducir la carga del cuello es aproximadamente el 70% y, por tanto, la fuerza que realmente hace el cuello en una carrera es muchísimo más baja, y a pesar de ello el piloto entrena a diario. Nuestros niños se enfrentan a esto con una cabeza desproporcionada, con un cuello sin osificar y con una musculatura muy debilitada. Una frenada de 5G es muy bestia, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer va a ser reducir esto un poquito a situaciones límite en una carretera normal, porque llevamos hablando tiempo de dos niños de 3 y 5 años sometidos a una frenada brusca que sufrieron una lesión grave medular. Si lo reducimos de 5G a 2, toda esta operación, tenemos que el niño soporta sobre el cuello en una frenada de 2G el 40% del peso de su cuerpo. Sigue siendo una barbaridad, sigue siendo casi lo mismo que un piloto de Fórmula 1 asistido además por un HANS. Entonces, lo siento, pero no, la seguridad no es opinable. La seguridad son datos, son números, se puede calcular, y cuando nosotros, además de tener un niño con una cabeza desproporcionada, se nos da la circunstancia normal y real de ir con él de acá para allá, del colegio a casa, en una frenada de emergencia porque simplemente un balón se nos ha cruzado, si además de la poca fuerza que tiene en el cuello, el bebé va dormido, si además esa cabeza va flexionada, entonces podemos tener una lesión medular grave, porque al no tener fuerza en el cuello, igual que pasa con el piloto de Fórmula 1, lo que se rompe es la vértebra y se rompe a la altura del cráneo en esas condiciones. Eso es una decapitación interna, Diana. Y esto puede pasar en un frenazo a baja velocidad, volviendo del colegio, porque un perrito se nos ha atravesado por mitad del camino o un balón y hemos tenido que frenar. Cuando nosotros al niño le ponemos en ese mismo escenario con una silla de espaldas a la marcha, lo que tenemos es que toda esa fuerza G que recaería sobre el cuello hacia adelante, recae sobre la silla como si fuera el propio HANS, de manera que el cuello se descarga completamente de toda la resistencia, y es la silla la que proporciona esa protección. Así que insisto y termino, la seguridad no es opinable, aquí están los datos, son perfectamente controlables y está demostrado científicamente que la seguridad de niños y adultos viaja de espaldas, solo de espaldas y siempre de espaldas. Y quien diga lo contrario, que ponga números encima de la mesa, porque los datos no engañan.